estimados jurados, somos el nombre del sexto 12 de la institución educativa Apóstol San Pedro de Mala. En esta oportunidad le vamos a poner nuestra cartera a la lectora Perule, que contiene estas dos obras tituladas El sueño del Pongo y la agonía de Rasuniti. A continuación voy a presentar a los expositores de mi grupo: José Ruiz, Darío Barraganes. y el que les habla, Dylan Vázquez. biografía. José María Arguedas nació en Andahuaylas en 1911. Fue un destacado escritor, antropólogo y etnólogo peruano, reconocido por su profunda exploración de la cultura andina. Arguedas también fue un destacado académico, enseñando en diversas universidades. Su muerte por suicidio en 1969 marcó una pérdida significativa para las letras peruanas y latinoamericanas. Voy a empezar con la obra El sueño del Pongo. Es la historia de un pongo, es decir, un sirviente que iba a cumplir su turno en una hacienda. Él era pequeño, de cuerpo miserable, ánimo débil y sus ropas viejas. Cuando el gran señor patrón lo vio llegar, no pudo contener la risa y enfrente de todos los sirvientes le preguntó: ¿eres gente o qué cosa eres? El pongo, con sus ojos helados, no contestó. El pongo, iluminado todos los días por el patrón, no exhibía compasión. No había descanso, solo había desprecio y abuso. El pongo no decía nada, pero decía, hasta que un día el pongo decía hablar y cuenta que los sueños que tuvo, donde ambos, el patrón y él, mueren. En su visión, ve que San Francisco les ordena comer de miel al patrón, por no ser todo hermoso y bello, mientras que el pongo es inmadurado por el excremento humano, por no ser todo feo y menor. Como mandato final, el San Francisco les ordena lamerse mutuamente como castigo eterno. Este relato del pongo nos representa una forma simbólica de justicia frente a los abusos sufridos. Personajes de esta obra: pongo, sirviente indígena, pequeño, silencioso y humillado. El patrón, hacendado, abusivo, cruel y prepotente. San Francisco, una figura espiritual que representa la justicia divina en el sueño del pongo. Los ángeles nos acompañan en el juicio celestial. Pueden representarse de diferentes niveles de autoridad y obediencia. Escenario: esta obra se realiza en la zona andina, símbolo de la oposición colonial del Perú rural en el siglo XX. A continuación se le pasa a mi compañero. Gracias, compañero. Ahora yo seguiré con la obra La agonía de Rasuniti. Yo, conociendo a Rasuniti, quería lanzar por última vez la danza de las tijeras, el danzar, aunque ella estaba en su lecho de muerte. Sin embargo, su familia no quería que él lanzara, porque ellos ya sabían que él moriría en el acto. Pero estar al frente de los ojos de su joven aprendiz, Atup Saipu, y escuchar el sonido de su arpista y violinista, se levantó y empezó a danzar. Ya no parecía un humano, parecía el espíritu que danzaba junto a sus ancestros. Al final, él muere, pues sus tijeras no paraban de sonar, porque él sabía que tendría un sucesor, Atup Saipu, y él dice: el danzar no muere, porque pasa de generación en generación, como si fuera un regalo especial. Los personajes de esta obra son Rasuniti, Atup Saipu, la familia Rasuniti y el arpista y violinista. El escenario es una casa andina en los Andes peruanos. El tema es preservar el legado y el subtema es como que la danza de las tijeras es como la vida misma, ya que la cultura andina jamás muere. Y el problema es cómo llegar a tener un nuevo danzac y la muerte inminente. Ahora le paso a mi compañero José. Gracias, compañero. A continuación, yo les voy a hablar sobre las diferencias, semejanzas y valores que nos dejan ambas obras. Semejanzas. Ambos cuentos escritos por José María Arguedas están ambientados en el contexto cultural andino, específicamente en el mundo rural y con personajes y situaciones que reflejan la realidad de la sierra peruana. En ambos relatos se evidencia un conflicto social entre los personajes andinos y los personajes que representan el poder o la autoridad. Tanto el pongo con su sueño como Rasuniti con su danza representan formas de resistencia cultural frente a la opresión y a la pérdida de tradiciones. Diferencias. Mientras que en el sueño del pongo se utiliza una inversión simbólica de roles sociales, la agonía de Rasuniti se centra en la danza y tradición como medio de resistencia cultural. En el sueño del pongo, el conflicto se manifiesta en un contexto más individual y directo, mientras que en la agonía de Rasuniti, el conflicto se extiende a un nivel más amplio, involucrando a la comunidad y en la preservación de la cultura. Valores. Los valores que nos brindan ambas obras son
Justicia espiritual. La idea de lo que justo llega, aunque no sea en esta vida. Dignidad. A pesar de ser humillados o enfermos, los protagonistas mantienen su esencia. Herencia cultural. El legado indígena se transmite con orgullo. Resistencia. Frente al abuso y la muerte, los personajes resisten mediante el arte y el espíritu. Identidad. Ambos relatos refuerzan el valor de la identidad andina. Ambas obras nos impactaron mucho, porque muestran cómo los pueblos indígenas han sufrido, pero también cómo han mantenido viva su cultura. Esto nos ayuda a reflexionar sobre la importancia de valorar nuestras raíces. Dados estos datos, hemos reflexionado sobre cómo la literatura puede denunciar la injusticia y al mismo tiempo celebrar la identidad cultural. Gracias a Arguedas, hoy en día podemos conocer más profundamente el alma andina. Y el lema de nuestra cartelera lectora es: la lectura es el camino al saber. Gracias. A continuación empezaremos con un diálogo mediante algunas interrogantes. Mencionen 3 obras de José María Arguedas y expliquen por qué les gustó una de ellas. Las 3 obras que yo elegí fueron La Sexta, El Barranco y Yaguarfiesta. La que más me gustó de estas fue Yaguarfiesta, ya que es una explosión de cultura y tradición. ¿Cuál es el propósito del autor en ambas obras? Mantener viva la cultura andina y preservar las tradiciones peruanas. En cuanto a personajes de Razuñiti, ¿por qué le elegirían ustedes? Elegiría a Razuñiti porque él no deja de danzar, porque no quiere dejar morir su tradición. Elaboren una interrogante explícita e implícita de la obra que han presentado. Una pregunta explícita sería: ¿por qué el pongo es madurado por excremento humano? Y una implícita: ¿por qué crees que al final de la obra el pongo y el patrón tienen el mismo trato? ¿Qué palabras nuevas han aprendido para enriquecer su vocabulario? Hemos aprendido 2 palabras que son: la palabra etnólogo se refiere a un científico que estudia los orígenes de cada región, y la palabra embadurnar, que se refiere a embarrar o cubrir un cuerpo de alguna sustancia. Finalmente, ¿qué mensaje le dejarían a los niños sobre el concurso Perú Lee? Les dejaría el mensaje que hay que interesarnos desde pequeños a la lectura y disfrutar las obras de los autores. Gracias.